10 de la mañana con 48 minutos. Revisamos noticias del mundo. Isel Guerra nuevamente está en el mesón con nosotros. Isel. Hola, Isel. Hola, otra vez. Seguimos con el foco puesto por lo demás en la franja de Gaza, en medio de estos anuncios que conocíamos en las últimas horas de que Israel y Estados Unidos se retiraban por lo demás de las mesas de negociaciones, y con esta información adicional en medio de la crisis humanitaria que está atravesando el enclave, de que Israel aparentemente autorizaría el lanzamiento de ayuda desde el aire. Es una información que hemos conocido hace algunos momentos atrás de parte de la radio del ejército israelí, que señala que se va a permitir a países extranjeros poder proporcionar este tipo de ayuda y este mecanismo de ayuda en medio de lo que ha estado atravesando el enclave, particularmente en estas últimas jornadas. Dos naciones que ya son mencionadas, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, quienes ya a contar de los próximos días podrían comenzar a enviar ayuda a través de aeronaves, lanzando por lo demás estas toneladas de alimentos a través de paracaídas. Pero esto tiene varias críticas, Carola Seba. Por un lado, se ha mencionado que es poco eficiente. Hay una comparación. Un avión puede arrojar aproximadamente 10 toneladas de ayuda humanitaria, que es lo mismo que podría realizar un solo camión. Entonces, utilizar los recursos para enviar estas ayudas a través del aire se hace muy poco eficiente, muy costoso, claro, pero además sí hay un tema también humanitario, la idea de que los grupos de personas se puedan reunir en diferentes puntos de la Franja de Gaza esperando que desde el aire caiga comida, también tiene implicancias en la seguridad. Exactamente, por un lado con paracaídas que podrían fallar, o con precisamente este tipo de ayudas que pueden caer al mar, y de hecho hay reportes de lo que ocurrió el año pasado, el 2024, también al ser utilizada este tipo de mecanismo para entregar ayuda de personas que se ahogaron en el mar intentando alcanzar los alimentos que habían caído finalmente en la costa y que eran arrastrados por el viento y terminaban en las aguas. Eso llevaba a, evidentemente, la desesperación de las personas a poder alcanzar la ayuda en esas condiciones. Imaginar un acto de crueldad mayor que ese, francamente. Sí. Sí, total, y de hecho ese es precisamente lo que han advertido diferentes organismos tras conocerse esta información de que esto podría ocurrir y ya comenzar a entrar en vigor en las próximas jornadas, tal como ocurrió en 2024. Ayer lo veíamos de parte de algunos funcionarios de Naciones Unidas, hablaban de cadáveres andantes en las calles de la Franja de Gaza debido a la situación humanitaria que ha estado atravesando por lo demás esta zona del planeta, con estas imágenes por lo demás de niños también intentando conseguir algo de alimentos por las calles de la Franja de Gaza. Tal cual. Bueno, y esta jornada la UNICEF dijo que se quedaron en Gaza ya no tienen leche, digamos, fortalecida, claro, para los niños desnutridos, y que recién a mediados de agosto podrían tener de vuelta ese suministro si es que nada cambia, y eso implica directamente que mueran los niños que están en estado de desnutrición actualmente. Eso lo dice una agencia de Naciones Unidas, la UNICEF. Exacto. Que además está trabajando, y lo hemos visto en las pautas comerciales de los canales acá en Chile también, en la elaboración de prótesis para todos los niños amputados en Gaza. Exactamente, sí, con sin duda una población sumamente afectada y golpeada, ¿no? Como son los menores de edad, teniendo en cuenta además la dramática situación que han tenido que enfrentar, ¿no?, durante todo este tiempo. Respecto de las cifras más recientes, hay una nueva actualización de víctimas fatales producto de la hambruna. Hamas, que es el organismo, finalmente aquí el grupo que entrega estas cifras, teniendo en cuenta por lo demás su rol que tiene allí en el enclave palestino, han asegurado que hay 9 personas más que han muerto en estas últimas 24 horas producto del hambre, y con ello ya se eleva la cifra a 122 personas fallecidas. Lo cierto es que las muertes relacionadas por hambre en estas últimas jornadas sin duda supera todo lo que había ocurrido hasta hace algún tiempo atrás, y eso da cuenta también del dramatismo. De hecho, sin ir más lejos, esta medida ya fue aplicada en su momento, como les mencionaba anteriormente, en la Franja de Gaza, pero cuando en esa oportunidad se hablaba del riesgo de hambruna, aquí directamente se está hablando que precisamente la población gazatí no tiene acceso a los alimentos. Aquí ocurren dos versiones. Israel acusa que es Hamas la que finalmente estaría robando estos alimentos e incluso vendiéndolos muchísimo más caro a la población. Esa es la acusación que lanza Israel, básicamente para mantener restricciones en la fluidez para poder entregar estos alimentos y los diferentes productos que son requeridos
rápidos y necesarios, pero todo esto en medio también de muertes, por ejemplo, de personas intentando conseguir agua también en el enclave palestino. Solo hay una o muy pocas desalinizadoras que operan por lo demás en la franja de Gaza y que permiten un suministro muy limitado de agua en esa zona. Vamos a quedar pendientes de actualizaciones que puedan llegar desde la Franja de Gaza durante esta jornada. Se suma además, por cierto, a las reacciones a raíz del anuncio de Francia el día de ayer de reconocer a contar del mes de septiembre a Palestina precisamente como una nación. Pero vamos a avanzar en esta revisión internacional. Vamos a continuar en otro punto de tensión, lamentablemente, en nuestro planeta con lo que ocurre en la frontera entre Camboya y Tailandia, ¿no? Segunda jornada de enfrentamientos. 100.000 personas desplazadas en el lado tailandés solo en esta jornada, producto de lo que están viendo ustedes ahí en pantalla. ¿Cuál es el conflicto acá, Isel? Este conflicto se remonta desde hace muchas décadas atrás, pero particularmente se ha exacerbado en estos últimos meses, desde el mes de mayo aproximadamente. En esa oportunidad, un soldado camboyano murió en un enfrentamiento luego de que se abriera fuego precisamente en esta frontera de 800 kilómetros. Que comparten precisamente. Y el asesinato de este soldado en mayo, tailandés, camboyano, sí, genera la crisis que se va calentando y hasta que se produce este intercambio armado. Exactamente, sí, ocurre que la frontera, cuando Francia se retira desde el lado camboyano en el siglo XX, dejó varios espacios sin delimitar específicamente, pero además ocurre que en esta zona fronteriza hay varios templos religiosos. Ya. Y eso, hay un elemento también religioso en la disputa. Exactamente, y eso es lo que ha llevado a que las relaciones entre estos dos países sean cordiales, pero también al mismo tiempo tensas, y lo que ocurría a contar del mes de mayo de este año con la situación de este soldado y con ya más recientemente la explosión de una mina terrestre el pasado día miércoles, donde aquí se estaba acusando por lo demás a Camboya de instalar este tipo de minado recientemente, es que eso termina por exacerbar la situación entre estas dos naciones y explotaba el día de ayer con estas acusaciones cruzadas de que ambos países habían iniciado este fuego. Claro. Exacto, y con ya víctimas fatales que por lo demás se reportan en ambos lados. En el caso de Tailandia se habla de al menos 14 personas fallecidas, en su mayoría civiles. También en Camboya se habla de al menos una persona muerta y 5 personas heridas, en lo que ya es el segundo día de disparos, que de hecho es lo que están viendo ustedes allí en pantalla. Bastante temprano, eso a las 4:30 de la madrugada hora local, es cuando se comienzan a reportar los primeros incidentes durante esta jornada. ¿Qué ha cambiado? Y de hecho hoy más temprano el líder de Tailandia, el primer ministro interino de ese país, advertía que lo que está ocurriendo en la frontera podría encaminarse a una guerra. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, se han sumado nuevos lugares, ya se habla de 12 puntos en esta frontera, 800 kilómetros, donde se han registrado enfrentamientos, pero además el cambio en el armamento que está siendo utilizado, ya se habla de armas pesadas utilizadas por ambos países, pero ojo, con Tailandia, que por cierto tiene una superioridad militar respecto de Camboya. Sí, de hecho en el caso de las filas del ejército, Tailandia tiene aproximadamente 360.000 soldados y Camboya tiene apenas un tercio. Y con eso ya se hace la comparación respecto de la fuerza militar que tiene esta nación respecto de Camboya. Y claro, con un conflicto que si bien se ha arrastrado en estos últimos años, particularmente en estos últimos meses, ahora ya estamos viendo consecuencias más directas, como lo son muertes, explosiones reportadas en la frontera y también, por cierto, desplazamientos. 100.000 personas solo en Tailandia, también otras miles en Camboya. Y claro, con estas dos naciones que entregan sus versiones respecto de quién ha iniciado el fuego finalmente el día de ayer. Vientos de guerra, podríamos decir, en otro punto del globo, claro, en un momento en que hay tanto conflicto armado, ¿cierto? Y con tanta gente sufriendo y siendo desplazada. Además, en esta zona del sudeste asiático que es preciosa, tan turística y tan espiritual también. Sí, exacto, que de hecho es precisamente uno de los puntos o de los factores para entender también las disputas territoriales que hay en la frontera entre estas dos naciones. Hoy más temprano, desde Camboya aseguraban que estaban realizando operaciones de desactivación de bombas, también de recuperación de cadáveres. Hay acusaciones además de parte de Camboya a Tailandia de la utilización de municiones de racimo en al menos 2 lugares durante la madrugada de este
día viernes. Es una noticia en desarrollo lo que está ocurriendo, por cierto, en el sudeste asiático con este nuevo punto de conflicto en el planeta y lo que ocurre, por cierto, allí en Asia, que es de hecho donde vamos a finalizar esta revisión internacional. Vamos a cambiar totalmente de tono respecto de las situaciones dramáticas que están atravesando en los diferentes puntos de nuestro planeta con esto que ocurre en Japón, este simulacro de ataque de osos que ocurría durante esta semana con esta persona disfrazada de oso y también con algunos participantes para explicarle a la población cómo reaccionar ante este tipo de ataques, pero también para que la policía y los equipos de emergencia sepan cómo enfrentarse ante estas situaciones, ante los recientes ataques que han ocurrido en Japón. ¿Y es como una amenaza cotidiana en Japón? Últimamente sí, de hecho hay varios ataques que se han reportado en estas últimas meses en Tochigi, que es de hecho donde se llevaba a cabo este simulacro durante esta semana. Solo en lo que va de este año se han reportado 3 ataques de oso. Y claro, aquí vemos a esta persona disfrazada de oso con la policía respondiendo, ¿no? Con estos escudos, con ahí una especie de megáfono instando y explicando cómo se tiene que reaccionar. También se le explica a la población allí qué tiene que hacer en casos de un ataque, porque de hecho lo que ha estado ocurriendo en estas últimas jornadas es que se han visto una mayor cantidad de avistamientos de osos en las ciudades. Lo vimos hace algunas semanas atrás también en un aeropuerto, ¿no? Que de hecho debió cerrar por un par de horas por la presencia de este animal y también los ataques con esta persona allí, también dándolo todo por lo demás para ser parte de este rol. Gran actuación del herido y del oso, pero me llama mucho la atención como que haya simulacro ante ataques de oso. No lo hubiera imaginado. Oye, y es una Siempre hay que cuestión de estar vida o preparado. muerte, claro, Sí. literalmente. Y parece o que sea, corren muy rápido los osos. Ahí lo vamos a ver. Pero aprendimos algo, Iván. Sí, no, y sin duda también estas personas allí en Japón, en la prefectura de Tochigi, donde se llevó a cabo por lo demás la realización de este simulacro. Siempre hay que estar preparados, por cierto, esa es la consigna para la población, para los equipos de emergencia y de responder rápidamente también a una situación de estas características. ¿Qué ha estado ocurriendo? Que aparentemente a raíz de la crisis climática, este tipo de animales comienzan a acercarse, por cierto, a las poblaciones urbanas buscando alimentos y es allí cuando por lo demás se enfrentan a las personas que muy probablemente no saben qué hacer o cómo reaccionar, o los equipos de emergencia, cómo poder rescatar a una persona que ha sido atacada. Genial. Gracias, Isel. Que esté muy bien. nos Muchas vemos. gracias, Isel. Nos vemos. 11 de la mañana. Vamos al corte, ya volvemos. Vamos a entrenar la estrategia de huida. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.